y latinoamericano. Y latinoamericano, y en eso estamos de acuerdo. Los mexicanos somos responsables de lo que hemos hecho. Pero sí hay elementos, como el mal control de las armas en el norte, en Estados Unidos, que generan y fomentan los problemas en México. De hecho, bueno, las armas vienen de Estados Unidos, ¿no es cierto? Sin duda. De acuerdo. Sin duda. Pero, en fin, ese es un problema que... más bien la droga va hacia Estados Unidos. Pero me preocupa mucho este asunto de los Zetas, porque ellos aplican pues tecnología militar. Sin duda. Digamos, entonces son difícilmente, y con dinero, porque tienen el recurso, el dinero del narcotráfico, entonces son casi imbatibles. Es un gravísimo problema que se está extendiendo hacia Guatemala, hacia Nicaragua, hacia regiones de Centroamérica, y que es un problema realmente muy grave, porque efectivamente con entrenamiento y con ideología paramilitar pueden avanzar muy rápido. Le voy a poner un ejemplo para que vea. Cuando nosotros hablábamos de un proceso de feudalización de México, un senador de la República nos llamó y nos dijo, miren ustedes a lo que nos estamos refiriendo, lo que ustedes se están refiriendo con feudalización, pasó ya en la ciudad de la cual yo soy senador. Y nos explicaba cómo los Zetas llegaron y en 7 días tomaron su ciudad. Básicamente con esta estructura llegaron, golpearon a las cabezas de los elementos ilegales, venta de drogas, prostitución, venta de piratería y otros elementos ilegales, mataron a los 7 jefes y les dijeron o trabajan para nosotros o los matamos también. Eso nosotros lo llamamos unificación de mercados criminales. Y es parte de nuestro problema, porque así se extendieron los Zetas prácticamente en varios estados de México. ¿Y no hay en este momento ninguna fuerza en las fuerzas del orden, en la policía o en las fuerzas militares mexicanas capaz de enfrentar a los Zetas? Desde luego que los enfrentan y los combaten, pero son muchísimos los que están incorporados a ese esquema de franquicias paramilitares. De eso estamos hablando, y eso es lo delicado de la situación en un país que desafortunadamente, y por eso los procesos de violencia... ¿Franquicias militares? ¿Cómo es eso? Franquicias paramilitares. Paramilitares. Es decir, el modelo de los Zetas se expandió en 15 o 16, es decir, la mitad de México. ¿La mitad de México? La mitad ¿Controlada por los Zetas? No controlada, tienen presencia. Ese es distinto de controlada. Controlan una buena parte, pero no tienen presencia en la mitad del país. Y con este modelo de una gran violencia y de una gran capacidad, pues se van extendiendo. Entonces, combatirlos es difícil, particularmente porque ven un Estado débil, una capacidad del Estado central de procesar los problemas con una gran debilidad, y en consecuencia van avanzando con este esquema que yo le dije de franquicias paramilitares, porque eso es lo que son. Es decir, invitan a los jóvenes que no tienen otra opción de vida a sumarse a sus organizaciones. Por eso el trabajo en la lucha contra la criminalidad organizada tiene que ser integral, tiene que tener aspectos que tienen que ver con la represión, pero también con la prevención y el desarrollo social, y desde luego un consenso muy fuerte en el país entre los actores políticos que es posible que si no se unifican ese tipo de políticas, es posible que estalle un país como México lo hizo. ¿Y ese consenso no lo hay en México? No, no lo hay. México es un país fragmentado, en donde las élites políticas y las élites empresariales pelean por mercados y por elementos que tienen que ver con la política, sin ver hacia adelante en cómo construir un país para todos. Y ese es el gran problema. En nuestros estudios en distintos países del mundo, para evitar que pueda pasar lo que pasó en México, se requiere un gran consenso político y económico, o sea, de todos los sectores sociales, políticos y empresariales. Si eso no están unidos en lo fundamental, hay un gran riesgo que pase... ¿Es un consenso sobre qué? ¿Sobre la estrategia o sobre la necesidad misma de...? Porque la necesidad misma de luchar está ya dada. Pero implica 4 o 5 factores fundamentales. ¿Cómo manejo el problema electoral? Porque si en las elecciones, como está documentado en México,
hay financiamientos ilegales de campañas por parte de la delincuencia organizada, ya sabemos quién tiene más capacidad de financiar, ellos. Y ellos financian Ha habido acusaciones de partidos políticos, ha habido gobernadores procesados, o sea, eso está documentado, yo no estoy hablando nada que no esté en actas judiciales. Y ese financiamiento de campañas políticas ilegales genera el que luego controlen los aparatos de seguridad por parte de la delincuencia. Entonces, el primer problema es cómo distribuyo el poder, cómo evito que se financien campañas políticas mediante la delincuencia organizada. El segundo problema tiene que ver con la clase empresarial. Lo que estamos viendo en México en este momento es una pelea entre los capitales más fuertes del mundo, de acuerdo a la revista Forbes, peleándose por los mercados económicos sin reglas. Y el tercer problema tiene que ver con cómo financio al Estado, cómo genero una política pública de desarrollo en donde evito que los jóvenes puedan formar parte de la delincuencia organizada porque tienen otras oportunidades de vida. Lo que ustedes pasaron en este programa tan interesante, justamente de la Universidad Católica, ese es el problema. Los problemas están mezclados y si no tenemos capacidad de entender que se requiere un pacto nacional en México y en varios países de Latinoamérica también, para lograr el desarrollo en ciertas condiciones que permita que el Estado pueda generar consensos en esos aspectos, un Estado se puede desmoronar. Ojalá que eso no ocurra. Señor Samuel González Ruiz, muchísimas gracias por su participación. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación, don Jaime. Gracias a usted por haber venido. Es un tema que nos toca directamente porque efectivamente en nuestro país en algún momento vamos a tener que desarrollar una estrategia inteligente y efectiva contra el narcotráfico, porque mientras tanto va creciendo año a año. Vamos a una pausa.